Señor, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu palabra, porque nos la has dado y tenemos acceso a tu sabiduría. Y a través de tu palabra también, Señor, tú nos santificas con tu Espíritu. Transfórmanos, abre nuestro corazón y que lo que tú quieras decirnos quede sembrado y se traduzca en una vida transformada que dé abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Ustedes saben, vamos en la Biblia verso a verso. Y el pasaje que nos toca el día de hoy podríamos tomarlo de dos maneras. Y no es que esté mal, pero serían dos maneras que creo que distorsionarían algo. Una manera sería inclinarnos a que todo esto son reglas y cosas que hay que estar diciendo y haciendo y hacer una especie de decálogo de cosas que hay que hacer. Que la Biblia no está pretendiendo hacer eso. La segunda opción sería enfocarlo en nosotros mismos y podría decirte como título de la prédica: ¿cómo ser un triunfador en tu trabajo? ¿Qué cosas hacer para ascender en tu trabajo? Y estoy seguro que si tú haces lo que vamos a ver, probablemente vas a ascender en tu trabajo y vas a ganar más, pero eso estaría enfocado en ti mismo. Y la palabra no está buscando enfocarte en ti. Acuérdate que la carta de Pablo a los Colosenses es una carta que tiene que ver con la verdad. Capítulo 1, la verdad acerca de Cristo. ¿Quién es Jesús? No quién dicen que es, sino quién es. Capítulo 2, la verdad, yo diría la triste verdad de los rituales, las religiones y los cultos. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 habla de la verdad acerca del creyente. No qué tenemos que hacer para ser creyentes, sino una vez que somos creyentes, cuáles son nuestras características. Y la semana pasada empezamos a ver esto de las relaciones y vimos casadas, maridos, padres e hijos. Y hablábamos de una autoridad que Dios estableció y que esta autoridad es una autoridad santa, es una autoridad que Dios dio para bendición. La mujer es bendecida cuando está sujetada, cuando está sujeta como conviene en el Señor a su esposo. Y el esposo es bendecido cuando esa autoridad que recibe de Dios la utiliza para amar a su esposa, no para servirse a sí mismo. Lo mismo, hijos, sujétense a sus padres. Y padres, esa autoridad que tienen sobre sus hijos, utilícenla para criarlos sin irritarles, sin exasperarles, para que no se desalienten. Ahora salimos de lo íntimo del hogar y nos movemos hacia lo abierto de la sociedad. ¿Cómo se ve un cristiano en el hogar? Lo vimos la semana pasada. Ahora veamos cómo se ve un cristiano en medio de la sociedad. Y sí, vamos a encontrar que Pablo dice que hay cosas que hacer, pero recuerda, estas cosas que hay que hacer no son para conseguir algo de parte de Dios, sino simplemente porque es la manera en la que se refleja. ¿Te acuerdas que te dije una palabra la semana pasada? Nuestra cosmovisión. Te decía que es una palabra que le gusta mucho a mi amigo el pastor Alex. La cosmovisión es la manera en la que tú ves la vida. Cada quien tiene una cosmovisión. El cristiano tiene una cosmovisión, tiene una forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida le mueve a actuar de cierta manera. Y eso es lo que nosotros expresamos al vivir, como dice Pablo aquí en el versículo 22. Entonces, comencemos versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En esta primera parte, Pablo se va a dirigir ahora a los siervos. La palabra siervo en griego es la palabra doulos, que quiere decir esclavo.
Y lo primero que tenemos que entender es que, contrariamente a lo que algunos acusan a la Biblia no apoya la esclavitud. La Biblia no está de acuerdo con la esclavitud, pero no la combate, no en un sentido político, porque si me permites decirlo así, la Biblia no apoya ningún sistema político humano. Alguien dice, no, la Biblia apoya la democracia. No, la Biblia no apoya la democracia. Ah, no. Entonces, la Biblia apoya la dictadura. No, no apoya la dictadura. Ah, pero apoya el comunismo. Jesús fue el primer comunista. No, la Biblia no apoya el comunismo. Ah, entonces apoya el capitalismo. No, la Biblia no apoya el capitalismo. Entonces apoya el trotskismo. No, no apoya el trotskismo. Entonces el anarquismo. No, tampoco el anarquismo. El chauvinismo. No, tampoco el chauvinismo. Y podemos barrer por todos los sistemas políticos habidos y por haber. Y la Biblia te va a decir, no me interesa eso. ¿Por qué? Si tú quisieras ponerle una característica a la postura política que la Biblia tiene, yo la entendí muy bien. Tengo un amigo que, ya ves que en Facebook te dice cuál es tu ideología política o tu corriente política, y ahí tú puedes poner lo que sea. Mi amigo puso teoimperialista, ¿no? Y dije, exacto, eso sí, o sea, teoimperialista, es el imperio de Dios. ¿No es una democracia? No, nadie eligió a Dios. A ver, votemos, ¿quién quiere que Cristo sea Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es nomás. Y Él es Señor. La Biblia incluso lo define con déspotes, de donde viene nuestra palabra déspota. Porque Cristo hace lo que quiere, hace su voluntad, suena muy feo decirlo así, pero digamos, hace lo que le da la gana. Para nuestra gran bendición, lo que le da la gana es santo y es bueno. Pero eso no quiere decir que Él es débil o es menos poderoso. Sigue siendo la autoridad soberana y suprema, y en el universo se hace su voluntad. Entonces, si hay una postura política que la vida tiene, es el teoimperialismo, es la teocracia. Todas las demás son simplemente maneras en las que nosotros nos vamos relacionando, todas imperfectas, todas con pecado. Entonces, ¿a la Biblia no le importa eso? Sí, sí le importa. Y sí quiere resolver los problemas políticos y económicos, pero de adentro hacia afuera. No a través de una revolución política o social, sino a través de vidas transformadas. Entonces, cuando habla de siervos, lo que la Biblia está retratando es la realidad que había en el Imperio Romano. Había esclavitud. No una esclavitud como la tenemos en la mente, porque nosotros pensamos en la esclavitud como algo absolutamente perverso, y no toda esclavitud era así. Había esclavos por amor. Es decir, si yo por deudas, por ejemplo, ya no podía pagar, me podía poner como esclavo de aquel que me prestó. Entonces, ahora voy a ser tu esclavo, voy a trabajar para ti. Y trabajaba por una cantidad de años, y cuando terminaba esa cantidad de años ya era libre. Pero qué tal que yo decía, ¿sabes qué? Me va mejor siendo tu esclavo que viviendo libre. Siendo tu esclavo tengo casa, comida, mis hijos están bien, tú nos tratas bien. Prefiero seguir siendo tu esclavo a seguir siendo libre. Y era algo común. Entonces se llevaba a la persona a las puertas de la ciudad, se le horadaba la oreja para que quedara una especie de arete, y quedaba marcado como un esclavo por amor. Eso no era raro, o sea, la esclavitud no siempre era mala. Había esclavos que vivían mejor que hombres libres que estaban en una miseria y en una pobreza terrible, y esclavos que vivían bien y que sus amos los trataban bien y todo esto. Entonces, la esclavitud no era en muchos sentidos tan mala, pero de todos modos sí había cosas que no eran correctas. ¿Cómo la Biblia va a tratar esto? Del corazón para afuera. Un ejemplo claro lo tenemos aquí en el capítulo 4, aquí en Colosenses 4, versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros.
Onésimo era de Colosas, por eso dices uno de ustedes, y Onésimo aparece también en la carta a Filemón. Y resulta que Onésimo era un esclavo, era esclavo de Filemón, pero se había escapado, había huido y en su huida en alguna cárcel se topa con Pablo. Y Pablo le predica el evangelio y ahora en la carta le dice: Filemón, te envío a Onésimo, que es tu esclavo, pero te pido que lo recibas como hermano, porque ya es hermano en Cristo. O sea, no está haciendo una rebelión, ya no eres esclavo de nadie. No, eres su esclavo, legalmente eres su esclavo. Pero Filemón, recíbelo como tu hermano. Y ahí hay una revolución que no puede hacerse desde afuera para adentro, sino desde el corazón hacia la sociedad. En algunos testimonios, me parece que es Plinio el Viejo, el que le piden que haga un reporte de cómo eran las reuniones de esta secta de los cristianos, y él la describe como algo muy raro, porque entre otras cosas que le llamaban la atención y le parecían altamente raras e incluso revolucionarias, era que el amo podía ser el amo de un siervo, pero iban juntos a la iglesia. Y en la iglesia se sentaban juntos como hermanos, o incluso a veces el pastor era el siervo, y entonces digamos que en el terreno laboral el amo daba las órdenes, pero llegaban a la iglesia y el amo se sujetaba espiritualmente al siervo porque era el pastor. Y dice, para los romanos esto era absolutamente incomprensible, porque eso es lo que hace el evangelio. No, Dios no está interesado en corregir la postura política de nadie, sino en el corazón pecaminoso. Porque hay pecado en el capitalista, en el socialista, en el trotskista, en el anarquista, en el antropófago, en el que sea, siempre hay pecado. Y eso es lo que Dios quiere resolver. Entonces, cuando está diciendo siervos, esclavos, no está apoyando la esclavitud, sino está reconociendo que esto hay y que hay algo que tienen que hacer aquellos que son siervos. Ahora, el día de hoy no hay una esclavitud en nuestra sociedad contemporánea, en nuestra ciudad no hay una esclavitud así, pero sí existen relaciones laborales y es ampliamente reconocido y aceptado que es correcto un poquito, digamos, interpretar esto ahora en las relaciones obrero-patronales. Cuando dices siervos es como si el día de hoy dijera empleados. O sea, tienes a alguien que tiene autoridad sobre ti, tu jefe o varios jefes tienen autoridad sobre ti. Si tú trabajas para alguien, esto es lo que Dios quiere decirte el día de hoy. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La palabra obedecer es prestar atención, es atender, es obedecer, realmente obedecer. Y no importa si tu amo terrenal es más incompetente que tú. A lo mejor tú eres más capaz, más inteligente, más sabio, pero es tu jefe y te toca obedecer. Dice ahí, en todo. En todo, sí, considerando que ese todo tiene unas limitantes que ya hemos hablado semanas pasadas. ¿Cuáles son esas limitantes? Número uno, si es que ese todo, si tu jefe te está pidiendo que violes alguna ley, si tu jefe te está pidiendo que cometas algún pecado, no estás llamado a sujetarte. A ver, fírmame estos papeles como si hubiéramos recibido tanto dinero cuando en realidad fue esto otro, o fírmame esto como una acusación. Ahí no estás llamado a someterte porque lo que te está pidiendo que hagas es contrario a la voluntad de Dios. Pero si no te pide algo contrario a la voluntad de Dios, digamos tú dices que no es pecado, pero es muy tonto lo que me está pidiendo, sujétate. Sujétate en todo a tus amos, a los amos terrenales. La segunda cosa en la que tú puedes no sujetarte tiene que ver con tu seguridad. Si te pide algo que pone en riesgo tu salud, tu integridad o la integridad de alguien más, no estás llamado a sujetarte porque contraviene lo que Dios te estaría pidiendo. Pero en otras cosas,
obedece. Incluso dice a vuestros amos terrenales. La palabra terrenal ahí en griego es sarcos, o sea, a tus amos carnales. Porque a veces decimos, bueno, si mi jefe fuera espiritual y cristiano, lo obedecería. Pero dice, no, aunque no fuera ni espiritual ni cristiano, sujétate, obedece. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Criados, que en este caso es el equivalente, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Híjole, ahí ya se está metiendo con algo muy íntimo, ¿no? Porque, ok, va, que lo obedezca, va, lo acepto, lo voy a obedecer. Pero ahora encima pide que lo respete. Sí, respétalo. Pero es que esa es la manera en la que Dios quiere probar nuestra cosmovisión. En el mundo, por supuesto que esto no es lógico, pero los que hemos creído ya no somos de este mundo. Tenemos otra perspectiva. Obedece y respeta, dice, sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No levantes tu mano porque qué tal que tu jefe está ahí atrás, ¿no? Pero ¿has tenido un jefe que es difícil de soportar? Pablo dice, sujétate con todo respeto. ¿Por qué? Verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, no porque él se lo merece, sino por mi conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Probablemente el mundo te va a decir todo lo contrario, pero esta es la perspectiva que tiene el creyente. En Tito, en el capítulo 2, acompáñame a Tito, capítulo 2, versículo 9, dice, Pablo está escribiéndole a Tito, que es pastor en Creta, y le dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, eso ya lo sabíamos, que agraden en todo. O sea, a ver, habíamos visto que hay que sujetarse, luego que hay que respetar, y ahora resulta que le tengo que agradar. Sí, estás para servirle, estás para mostrarle el amor de Dios, que le agraden en todo, que no sean respondones. ¿No te encanta que es muy clara la Biblia? O sea, ¿qué quiere decir respondor? Bueno, teológicamente, pues respondón es el respondón, o sea, no hay mucho más que aclarar. Que no sean respondones, no defraudando, es no robando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Yo sé que a veces es injusto, se ha hecho esto de manera injusta, pero ¿nunca has oído que alguien diga de otra persona, o tal vez de ti, que, ¿y así dices que eres cristiano? ¿Y eso te están enseñando en tu iglesia? Y es, mira, el cristianito, eso es lo que Dios dice, tanto leer la Biblia y para eso es. ¿Nunca has escuchado que dicen o te han dicho algo semejante? Bueno, a veces es injusto, lo hacen de manera perversa y de manera injusta, pero otras veces no es injusto, realmente te están demandando algo que deberías tener, que es obediencia y sujeción a tus jefes. Tienen derecho a demandarlo. Dice Pablo que esta conducta adorna la doctrina de Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, esto no es la esencia. El cristiano no es el que se sujeta a sus padres, a sus jefes. O sea, eso no es un cristiano, eso no define a un cristiano. Un cristiano lo define el que está vivo, estaba muerto, está vivo, cree en el Señor Jesucristo. Pero esta conducta adorna la doctrina. Es como mi conducta permite que la doctrina que estoy siguiendo se vea bien.
y atractiva. Y a lo mejor el incrédulo de mi jefe puede prestar atención. Regresa a Colosenses, por favor. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, dice después, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí la clave está en la parte final, temiendo a Dios. Temer a Dios. Dice la palabra una y otra vez que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea, ¿quieres caminar de manera sabia en el mundo? Teme a Dios. Y el temor de Dios lo podemos ver de muchas maneras, pero una manera muy sencilla de considerar lo que es el temor de Dios es saber que Dios está siempre presente, estar consciente de que Él está ahí. Si te fijas, ahí lo que leímos dice en Colosenses, no sirviendo al ojo, porque eso es buscar agradar a los hombres. En Latinoamérica somos especialmente dados a esto, ¿sí o no? De que, pues, ¿cómo va el dicho? Cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta, ¿no? Una cosa así. ¿Y es por qué crees que allá hay un dicho? Porque solemos ser así. Los latinoamericanos, sobre todo, solemos ser así. Dice Pablo, el cristiano no tiene esa idea, no tiene esa visión. El cristiano busca servir a Dios porque le teme. ¿Sabes que el ojo de Dios no se aparta? El ojo de Dios está ahí siempre. Si tú estás buscando servir al ojo humano, estás queriendo agradar al hombre, tienes temor del hombre y eso pone lazo, va a ser terrible. Pero la libertad viene cuando estás consciente de la presencia de Dios. Porque no es una amenaza, Dios te ve todo el tiempo, lo puedes ver como Dios te ve todo el tiempo. O lo puedes ver bajo la perspectiva de que, wow, Dios no separa su ojo de mí. Me ve todo el tiempo, está pendiente. Cuando eres padre primerizo y tu hijo empieza a caminar, ¿cómo reaccionas? Híjole, va a dar un paso. Estás así como que no le dé el aire, que no le dé la luz, que no le dé o sea, a los pobres chamacos los traumamos pero es nuestro amor por ellos. Ahora, Dios no es padre primerizo, pero su ojo no se cansa ni se duerme. Y Él está pendiente de ti todo el tiempo. Si consideras eso, vas a poder trabajar bien. Dice después, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Corazón sincero es corazón que no tiene doblez, no es hipócrita, sino sincero, temiendo a Dios. Ya nos dijo qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Servir a Dios, temiendo a Dios, servir a nuestros jefes, sujetarnos a ellos, obedecerles. Ahora nos va a dar unas marcas de con qué actitud debemos hacerlo. Fíjate en el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo primero que dice Pablo es, tienes que tener intensidad, tienes que estar apasionado. Todo lo que hagas, dice, hazlo de corazón. La palabra corazón ahí es psuje, o sea, alma. Hazlo con toda tu alma. Trabaja. Y me encanta porque dices, pues es que no me gusta mi trabajo. Tal vez no te gusta tu trabajo, pero ¿qué tal? ¿Te gusta agradar a Dios? Dice ahí, hazlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. A lo mejor la actividad no te gusta, pero te gusta agradar a Dios. Hazlo con todas tus ganas, hazlo con toda tu alma, con toda tu pasión. Fíjate Proverbios 22, lo que dice. Versículo, el último, 29, Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Alguien diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y no necesariamente si tú trabajas con fuerza vas a ganar más, pero ¿sabes qué? Es mucho más probable. Es mucho más probable que tu jefe, aunque sea un tirano, aunque sea un patán,
Lo que quiere es ganar dinero, y si tú eres un hombre trabajador y productivo, pues le conviene que estés ahí. Ahora, nuestro objetivo es agradar a Dios. Por eso dice, hazlo con toda pasión. Fíjate el extremo opuesto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, 3:10, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No, la pereza, la holgazanería es algo que a Dios le desagrada. No glorifica a Dios. Y un cristiano no debería ser holgazán y perezoso, porque sabe a quién sirve. Está apasionado sirviendo porque lo hace como para el Señor, no para los hombres. Entonces ya vimos cómo trabajar con pasión, con intensidad, con el alma, ¿no? Hacerlo de corazón. Número 2, el propósito. Sabiendo, esto es entendiendo, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A lo mejor tú dices, es que para lo que me pagan, para lo que me pagan no tengo ganas ni de levantarme. Para lo que gano, pero es que no estamos trabajando así para ganar más, sino porque del Señor, dice, recibiremos la recompensa de la herencia. Hay algo más grande que tu sueldo que Dios tiene para ti. Pedro dice que tenemos una herencia guardada en los cielos, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros. Hay algo más grande que el mejor cheque que te puedas imaginar, y es lo que Dios te va a dar. Entonces, del Señor vas a recibir la recompensa. Estás sirviéndole a Él. Ese es tu propósito, servirle a Él. A veces decimos, yo soy cristiano, quisiera entrar al ministerio. Te digo una cosa, ya estás en el ministerio. Eres un siervo de Dios en el banco o en el tianguis o en la papelería o en el consultorio o en donde sea que te toque estar. Eres un siervo de Dios ahí y estás llamado a ser luz. Tienes un propósito divino ahí. Dios, ¿por qué no te hizo arquitecto y sí ingeniero? ¿O por qué te hizo publicista y no corredor de carreras? ¿O por qué no astronauta y sí vendes en un tianguis? No importa ninguna de esas cosas. Dios tiene un plan de usarte ahí. Es como, no quiero abaratar el concepto, ¿ok? Pero es como un agente secreto, ¿no? Un agente secreto entra a un país y tiene una identidad que no es la suya, nomás la está ejerciendo. Y ahí tienes a Clark Kent de periodista, pero su objetivo no es ser periodista, tiene otra función. Y tienes a Peter Parker de fotógrafo y cada quien, pues tú has sido puesto en una función. Y tienes que desempeñar esa función, aunque no es tu identidad, tú tienes otra identidad. Pero para el propósito de Dios tú estás ahí. Y por eso mismo, déjame decirlo así, aunque tu jefe firma tu cheque, tú no recibes de él tus ingresos, sino de Dios. Y Dios sabe por qué te está dando lo que te está dando. Sirve, chambea como para el Señor, y el Señor ha prometido que el que busque el reino de los cielos y su justicia recibirá todas las demás añadiduras. Hay algo más grande que un buen cheque que puedes tener, que es el testimonio de Cristo en el lugar donde estás. Yo trabajé un tiempo en un lugar y por supuesto sabían que era cristiano. En algún momento yo empecé a trabajar y me dieron domingos clases y tenía que trabajar domingos y tuve que dejar de ir a la iglesia por trabajar, hasta que pues Dios me mostró que no era lo correcto, y hablé con mi jefe y le dije, pues voy a renunciar los domingos. Y me dice, pues solo trabajas los domingos. Sí, pues ya veremos qué pasa.
Y justo en mi última semana de trabajo, un maestro se fue y me dieron sus grupos, ya trabajaba entre semana y así. Entonces sabían que era cristiano, y el momento en el que fui a renunciar, porque el pastor Fermín me pidió que trabajara para la iglesia ya, fui, hablé con mi jefa, le dije: Sandra, mira, yo sé que me están apoyando, la verdad no tengo quejas, pero hay una oportunidad para mí de trabajar para la iglesia y es algo que yo quisiera hacer, y pues quería ver si me pueden dar mi carta de liberación, o sea, ¿y qué tengo que hacer? Porque ya tenía grupos. ¿Quieres que termine un bimestre más y que me encargue de esto? ¿O qué hago? No quiero perjudicar a la empresa. Y me dice: Iber, no te preocupes, yo me encargo de ver quién te sustituya. Ojalá todos los cristianos que han pasado por este lugar se van como te estás yendo tú, ¿no? Y sabes, eso fue mucho mejor que todos los cheques que me habían pagado antes. Hay algo más grande que el cheque que tú vas a recibir. Hay una herencia que Dios tiene para ti. Trabaja para el Señor. Sírvele. Ahí estás enviado, estás de infiltrado. Si quieres, mientras te alistas, ve cantando. O sea, estás sirviendo al Dios, al Rey Supremo, al Señor de señores, al Rey de reyes. Chambea para el Señor. Número 3, verso 25. O sea, no solo una intensidad en tu servicio con el alma, no solo un propósito para el Señor, sino que además una perspectiva. El que hace justicia el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si tú no quieres hacer esto, si no quieres hacer lo justo, vas a recibir el pago de lo injusto. Es como lógico, ¿no? Y no hay excepciones. Dios no hace acepción de personas. Las palabras acepción de personas en griego es una sola palabra, y básicamente quiere decir que Dios no reconoce tu cara. O sea, no distingue tu cara de la del otro, en el sentido de que no es que dice: ahí, bueno, a él le toleramos tantito, a él no, a él sí. Dios no reconoce el rostro. Si tú no haces justicia, recibirás el pago de la injusticia. Y así cada quien, porque Dios no hace acepción de personas. Y yo sé que cuando digo esto, lo primero que viene a tu mente es: pero parece, porque yo chambeo más que aquel, pero aquel gana más que yo. ¿Por qué Dios parece que a él sí le da y a mí no? Esto parece acepción de personas. Y es donde tiene que entrar en juego tu fe. Es donde tú tienes que caminar no por lo que se ve, sino por la convicción de lo que no se ve. Dios no hace acepción de personas. Hay un propósito por el cual no, tu camisa es del tianguis y no de Armani. Hay una razón por la que vives en la casa que vives y no tienes un palacio. Fe. Chambeamos no para conseguir cosas, sino para agradar a Dios. Fe. Créele a Dios. Créele al Señor. Yo tengo 2 hijos, y a veces del uno al otro sienten, pues siempre, ¿no? Uno como hijo, no sé si te acuerdas, siempre piensas que los padres son más benevolentes con el otro hijo, ¿no? El otro es el que se lleva las flores, el otro siempre le apoyan, siempre le dan. Uno siente eso. Pero cuando ya eres padre te das cuenta es que cada uno tiene necesidades distintas, y cada uno está en una etapa distinta de su vida. No estás siendo injusto aunque no les des lo mismo, porque sus necesidades no son iguales. Nuestro Padre nos conoce, y a cada quien, sin acepción de personas, le puede dar lo que necesita. Y tú y yo debemos caminar en fe. Esa es nuestra perspectiva. Trabajar con intensidad, con un buen propósito y bajo la perspectiva de que Dios no hace acepción de personas. Chambea con fe, confiado. Ahora,
Vámonos al otro grupo rápidamente, el otro grupo de personas, porque hemos hablado de los siervos, los empleados. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo no soy empleado, yo soy jefe. Yo tengo mi empresa y yo tengo subordinados bajo de mí, en un sentido jerárquico en la empresa. Ok, también Dios tiene algo que decirte. Capítulo 4, versículo 1 dice, amos o patrones, digamos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. La palabra haced es muy clara. A veces la Biblia dice considera esto. Aquí no dice considera, ni piensa, ni nada por el estilo. Aquí dice haz. Haz lo que es justo y recto. Justo lo puedes traducir como santo. ¿Tienes empleados para ti? Trátalos con santidad. Haz lo que es justo. Págales lo que es correcto. No los explotes. Creo que es correcto que si tú eres jefe ganes más que el empleado. Probablemente sí, ya sea porque eres dueño de la empresa, porque eres más hábil, por la razón que sea. Es justo que tú ganes un poco más. Pero ¿cuánto más puedes estar ganando sin brincarte que ya no se vea santo? Fíjate lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 5. Dios no tiene problemas con la riqueza, que seas rico, que seas millonario, que seas extremadamente millonario. Dios no tiene un problema ni con la riqueza ni con la pobreza. El problema está en el corazón. El problema es si esa riqueza la estás obteniendo de una manera que no es santa, si estás obteniendo en una explotación. Fíjate lo que dice capítulo 5 de Santiago, versículo 4. Está hablándole a los ricos, que son ricos no porque han trabajado mucho, sino, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Si tú no estás siendo justo con las empresas, con las personas que están debajo de ti en la empresa, ¿sabes qué? Dios está escuchando sus clamores. Sé justo, sé santo y recto con los siervos, sabiendo, entendiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Te acuerdas lo que leímos en el capítulo final, en el capítulo 3, versículo 25? El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios no está viendo este siervo y este es amo. Está viendo si cada quien hace lo que tiene que hacer. Ahora, corremos el riesgo de casi amenazarte, ¿no? Tienes que hacer esto. Y no, quiero quitar eso. No es que tienes que hacer esto. Eres libre de no hacerlo. Pero entonces quiere decir que tu perspectiva no ha cambiado. Es como alguien que tiene diabetes y dice, pero yo quiero seguir tomando Coca-Cola todos los días. ¿No puedo? Pues puedes, o sea, de que puedes. Pero ¿será sabio? ¿Eso será que has creído el diagnóstico que te dieron? Los cristianos hemos creído nuestro diagnóstico: muertos en delitos y pecados. Hemos creído no solo el diagnóstico, sino también la solución. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, dice Pablo en 1 Timoteo. Y hemos creído que ahora, ¿te acuerdas capítulo 3 al principio? Los cristianos miramos no las cosas de aquí abajo, sino tenemos puesta la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay una nueva cosmovisión que me mueve a mí como siervo a ir y chambear con intensidad, con el alma, con toda la intención de agradar a Dios, entendiendo, creyendo y confiando en que Dios es imparcial. Yo no tengo una empresa, pero si algún día tuviera una empresa, tendría que estar pensando en cómo puedo bendecir a mis empleados. Entiendo que en este tiempo es difícil para toda empresa, pero habría que preguntarnos qué será lo justo, pues recortar a los empleados y a mí dejarme el cerdo gordo sin ningún problema. Tal vez eso no es justo y tal vez eso no es santo.
¿No te encanta que Pablo no está diciendo cumple las leyes laborales vigentes en el tratado, en los tratados internacionales y en la Constitución? No está diciendo sujétate a la ley, está diciendo algo más alto: sé santo en tu trato con tus empleados. A lo mejor la ley dice págales lo mínimo y tú dices, pero es que eso no creo que sea lo más santo. Por la labor que están desempeñando, a lo mejor Dios te está moviendo a hacer algo extra. Confía en Dios, muévete en fe. Por eso me encanta que la Biblia no pone tarifas, no dice cosas que tienes que hacer, sino simplemente te dice, esto es lo que se ve, así se ve, esta es la verdad del creyente. Y tú y yo decimos, ok, a lo mejor no estoy creyendo tanto y me tengo que arrepentir, no de no hacer esto, sino de que no estoy creyendo. Porque cuando crea, esto va a venir de manera natural. Si yo te digo, ponte a hacer estas cosas, hemos convertido la relación con Dios en una religión de ritos y rituales. Y ya leímos el capítulo 2, ¿te acuerdas? Lo inútil. Esto puede tener algún trato con el cuerpo, pero es inútil contra los apetitos de la carne. Dios quiere algo más profundo en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de glorificarle todos los días en el trabajo en el que estás. Y te digo una cosa, ¿te puedo hacer una confesión? Trabajar en la iglesia no es más fácil. O sea, a veces pensamos, pero es que si trabajara para la iglesia, trabajando para ti, ahí sí sería sencillo. Créeme. Yo creo que es la perspectiva lógica de todos, ¿no? Pero yo trabajaba mucho menos cuando trabajaba para esta empresa y era mucho más fácil todo. Y yo sé que si mañana dejo de trabajar para la iglesia y trabajo en otra cosa, voy a pensar, es que en la iglesia, porque siempre es la insatisfacción del momento, ¿no? O sea, uno nunca está completo ni contento con lo que tiene mientras sus ojos están acá. Pero si tus ojos están en el Señor, no importa dónde estás, puedes glorificarle. Y al final de cuentas, ¿para qué otra cosa quieres vivir sino para la gloria de Dios? No hay otra cosa. Tú y yo servimos para muchas cosas. Seguramente eres hábil para muchas cosas, pero fuiste diseñado para una sola: para glorificar a Cristo. Como padre, como padres, papá, mamá, como hijos, lo vimos la semana pasada, y también en el ambiente social. ¿Te imaginas si todos los cristianos que fueran siervos, trabajadores, se comportaran de esta manera? Todos los cristianos que son jefes se comportaran de esta manera. Seríamos una luz en la sociedad que necesita tanto de ser iluminada. Como dice Pablo a los filipenses, seríamos como luminares en medio de esta generación oscura y perversa. Y para eso Dios nos está enviando. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestra necesidad y nuestra condición y cuántas veces fallamos. Y yo quisiera, en primer lugar, junto con mis hermanos, comenzar confesando mi pecado. Si es que no hemos trabajado de esta manera, si hemos despreciado el trabajo en el que estamos, en vez de hacer las cosas para ti, Señor, hemos querido buscar agradar al ojo humano. Perdónanos por desperdiciar esas oportunidades para glorificarte. Y haz en nuestro corazón una obra de tal magnitud que podamos en nuestro trabajo ser luz para los que están alrededor, que podamos adornar la doctrina haciendo lo correcto y que en esto otros volteen a ver, impactados, aturdidos, pero curiosos de qué es lo que sucedió. Y entonces podamos decir que lo que pasó es que hemos sido arrancados de la oscuridad de las tinieblas y trasladados al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos a glorificarte de esta manera, donde quiera que nos envíes, y que comience eso hoy para dar abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.